Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos y también saludamos con gusto a la verificadora del INE que el día de hoy nos acompaña a esta sesión. A nombre de la Organización Nacional de Mujeres les damos la bienvenida al curso virtual Inegibilidad a cargos de elección popular, Ley 3 de 3 contra la violencia, en su séptima sesión, que tiene como nombre Desafíos para la implementación de la reforma 3 de 3 contra la violencia. Como les comentaba, es la última sesión de este curso. Antes de comenzar, quiero darles unas pequeñas indicaciones. Es muy importante poner en el chat los siguientes datos: nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono y entidad federativa, ya que estos datos son muy importantes para generar su constancia. Asimismo, vamos a compartir en el chat el link para contestar el cuestionario de entrada y, terminando la sesión, el cuestionario de salida. Es muy importante que nos ayuden con estos cuestionarios también, es de suma importancia. A lo largo de la sesión estaremos también compartiendo la liga del material didáctico para su descarga y su consulta. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión y en caso de que quieran participar pueden levantar la mano o realizar los comentarios en el chat, que con gusto se lo hacemos llegar a nuestra ponente. Y pues bueno, le damos el uso de la voz a la licenciada Ana Fátima. Adelante. Hola Karen, solamente quiero hacer mención de algo. Me mandaron otra liga de stream y yo estaba ya esperando que entré tarde. Saludos, Víctor, saludos a todos. No se preocupe, maestra, aquí estamos pendientes. Entonces, un saludo también a la verificadora del INE para que vea que estamos puntuales y completos y estábamos también haciendo tiempo para que llegaran todas y todos. Pues bueno, eso me dio mucha risa. Tengo muy poquita voz, pero saben que lo hago con mucho cariño. Este es el último tema que vamos a dar respecto de los desafíos para la implementación de la violencia 3 de 3 contra las mujeres, que vieron que es un trabajo que nos ha costado llevar mucho tiempo, que va a ser trascendental, porque ya lo platicábamos en las otras tres ponencias, cómo ponemos al centro de la discusión política y social de nuestro país que el ser deudor de pensión alimenticia es violentar a un menor de edad, es dañar contra las infancias. La 3 de 3 pone de manifiesto y al centro de la discusión política que golpear a las mujeres, agredirlas, acosarlas, abusar de ellas, violarlas, también significa que se está dañando a las personas. ¿Por qué? Porque se había relegado tanto el hecho de la violación, del abuso, del acoso callejero, de la violencia naturalizada hacia nosotras, que a lo mejor ustedes dicen, ay, pero si ahorita ya tenemos todos los derechos. ¿Sabían que en 1989 el delito de violación tenía menor importancia que el de un robo? Y acabo de ver cómo perdió los ojos Carla, porque es la que tiene su cámara prendida. Pero quiero que se den cuenta que tenemos apenas 34 años reconociendo el delito de violación como violación con todo lo que implica. Y el artículo 38 que se acaba de modificar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene que ver con el modo honesto de vivir, nunca se había modificado. De hecho, como les comentaba, hay un ministro de la Corte que se encuentra, creo que el día de hoy, sin dar los alimentos que tendría que darle a su pareja. La 33 no está buscando perseguir personas o sacarlos debajo de las piedras. Busca poner una discusión central en la pesa pública y en la agenda de México. Entender que la violencia política que se ejerce contra las mujeres es una forma de violencia que ya no vamos a tolerar porque también implica la violencia que se ejerce contra todas las mujeres. Cuando hablamos de todas, es de todas. Si se dan cuenta, solamente pónganse a pensar, las que tienen aquí arriba de 30 años ya nacieron con el delito de violación porque hubo muchas mujeres como yo, activistas y antes que yo también, que estuvieron buscando esto. Si lo pensamos un poquito más y pensamos en nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, y si sacamos las cuentas,
mi abuela, por ejemplo, no le tocó votar. ¿Y por qué? Porque no se usaba, porque no lo tenía y porque aunque ya estaba el permiso para votar, ya lo establecía la Constitución, ya podíamos votar en todas las elecciones, no era bien visto que fueran a votar las mujeres. Ese es el tema de hablar de la 3 de 3 y por eso se me hace tan importante que toquemos este tema por la consigna que trae, el cambio de paradigma y cómo vamos a empezar a ver la política y lo que nos representa como sociedad, que México no solamente esté innovando en el tema de paridad y que estemos llegando, sino cómo esta 3 de 3 contra la violencia es el aporte de las mujeres a la democracia, es todas las mujeres mexicanas haciendo un aporte a la sociedad en general que va a beneficiar a hombres, a niños y a niñas para dignificar la función pública, para que cualquier persona que llegue al ejercicio de la función pública verdaderamente llegue sin tener, como dicen vulgarmente, cola que les pise. Estamos hablando de que con la 3 de 3 estamos generando responsabilidad institucional. Hablamos de qué? De representación pública y el ejercicio de ella con un asunto de ética, con un tema de honestidad, porque a mí la verdad me parece, y a la fecha, todavía no estoy muy convencida, me sigue pareciendo muy hueco que aunque en la Constitución ya se hablaba del modo honesto de vivir, yo llegué a leer y a ver y escuchar resoluciones de la Suprema Corte donde decían que era irrelevante el modo honesto de vivir o que debíamos entender por honesto y nos explicaban qué era lo que tenía que ser honestidad y probidad. Entonces, entre un grupo de machos hablándole a machos, como que dicen en una caja de resonancia, por supuesto que el violador no va a decir que es malo violar, el ratero no va a decir que es malo robar, el que debe dinero no va a decir que es malo deber. ¿Por qué? Porque no están viendo que no se trata de robar, de deber o de matar o de golpear. Se trata de la persona que está recibiendo esa agresión, el niño, la niña, la mujer, los patrones, las personas. Entonces, la 3 de 3 se vuelve la 3 de 3 el fondo de una forma no sabía necesariamente explicar y soportar jurídicamente qué es lo que queríamos pedir. Es decir, el artículo yo estaba, pero tuvimos que desgranarlo, tuvimos que ponerle la lupa, los lentes violeta para que pudieran ver qué es el modo honesto de vivir. Y el modo honesto de vivir es no haber lastimado a otro ser humano por solamente el hecho de que es una persona. Y ya si analizamos el fondo de la reforma constitucional del 38, veamos y replanteémonos que desde 1917 no había tenido una sola reforma este artículo que se promulgó en la Constitución que está en nuestro país. No se había tocado este artículo. Y qué bueno que ahorita ya se empiecen a colocar nuevas reglas que verdaderamente puedan dignificar la vida pública. ¿Por qué? Porque va enfocado a que los funcionarios y las funcionarias públicas que estén llegando al poder no lleguen ya con estas falencias. Y se hace para garantizar el marco jurídico de las mujeres, de las niñas y de los niños principalmente. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que lo que buscamos con la 3 de 3, más allá de cualquier otra cosa, es realmente poder planear una política pública a futuro donde los resultados no se van a ver, como les dije desde la primera clase, en esta elección, en 2024, 2020, 2030, 2026, 27, no, se van a ver reflejados en 15 años. ¿Por qué? Porque ahorita lo que estamos haciendo es impulsar, porque nos dimos cuenta de que el 98% de las carpetas por violencia familiar en nuestro país están aún sin que se judicialicen. ¿Qué significa judicializar? Es decir, que no han llegado ante el juez jurisdiccional para que pueda emitir una audiencia y para que pueda emitir una sentencia. Se quedan en puras carpetas de investigación, haciendo polvo, haciendo ruido, haciendo suciedad, en vez de entender lo que estamos buscando. Y esto es lo que tenemos que estar viendo, la trascendencia de que la 3 de 3, lo primero que tenemos que hacer es que al interior de cada partido político la tomen y la apliquen en sus estatutos.
y que tenga vida al interior intrapartidista. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos confiar en mi partido, que mi partido tenga mecanismos confiables. ¿Por qué? Porque eso me va a dar certeza de que en mi partido ya no van a permitir que lleguen agresores, que mi dirigente no es un violador, que mi dirigente no es un deudor alimentario, que mi dirigente no es un acosador. Porque si llegan así, ¿a quién le está costando? A toda la ciudadanía. Porque, ojo, recordemos, no se nos puede olvidar que se les paga a los funcionarios públicos ¿con qué? Con dinero del erario público. Ese es el gran importancia que tenemos que entender de la 3 de 3. El impacto que se da y lo grande que llega a ser cuando veamos que la presión política y pública que estamos generando el día de hoy, con todas las expectativas de que vemos y que la fiscalía va a tener que cumplir ahora cuando se le mande requerir que diga cuántas personas actualmente cuentan con alguna denuncia o pudieron haber sido señaladas o tienen carpeta de investigación, que si bien no va a ser impedimento, ojo, es muy importante porque va a ser la base para que hagamos la denuncia social. Si se acuerdan cómo comenzamos con esa travesía de la 3T, nos vamos a dar cuenta que la empezamos a través de la denuncia social. La denuncia social es la presión que de manera política y culturalmente ejercemos la ciudadanía para poder obtener un fin. Y el fin que estamos buscando es verdaderamente la eliminación y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Por eso, entre los primeros retos que estábamos viendo nosotras era lograr que dentro de los partidos comenzaran a revisar sus propias listas, reformar los estatutos y darse cuenta el interior del partido qué es lo que está estableciendo y que tenga mecanismos verdaderamente confiables. Esa es la parte más importante. Hay que entender que si estamos pagando funcionarios públicos que se presume, como lo fue en 2020, que una persona que era agresor sexual, que tenía carpetas de investigación por violación, haya intentado llegar al poder y en último minuto se haya bajado porque hicimos un gran trabajo de equipo entre todas las mujeres para que no llegara un violador, porque esa fue la consigna que pusimos. Y si lo replanteamos bien, el salario de esa persona, ¿de dónde iba a salir? De nuestros impuestos. Y todos aquí, y todas aquí, y todos aquí pagamos impuestos. Si tenemos que verlo desde todas las aristas, la trascendencia es lograr que los partidos lo puedan reconocer y desde ahí podamos comenzar a buscar que se den cuenta que no estamos dispuestos, que no nos vamos a vender y que no queremos a ningún agresor en ningún lado de la administración pública, ni en los partidos políticos, ni en la toma de decisiones, ni en ningún órgano autónomo, ni en las legislaturas. Aquí tenemos nuestro primer llamado a todos los partidos políticos. Ese es el primer desafío y es un desafío que nos va a tocar costar a las mujeres partidistas porque tiene que hacer desde adentro para que pueda florecer allá afuera. Si bien la autoridad electoral tiene con qué exigirlo, tenemos que estar presentes y conscientes para poder tomar nuestra responsabilidad como lo hemos venido haciendo. El segundo reto que yo puedo ver que es muy importante que analicemos es a las autoridades judiciales. De aquí se los voy a platicar también nuevamente, porque esto es muy importante. Como abogada, me llegan muchísimos casos. Casos de violencia familiar, casos de violencia psicológica, casos de violencia económica, casos de violencia patrimonial. Pero, aunque suene absurdo, una vez que yo estaba reflexionando
cuál era el mayor número de delito que yo tenía en mis casos, porque en aquel momento yo creí que era la violencia digital, porque eran las mujeres que más se quejaban y que más me llegaban a través de la red de abogadas Violeta, de mi teléfono personal y de los casos que yo llevaba. Empecé a sumar la cantidad de mujeres víctimas que me hablaban, que habían presentado la denuncia, versus las que no habían presentado la denuncia. Y me di cuenta que la mayoría de las mujeres estaba siendo ignorada por la violencia institucional. ¿Por qué razón? Porque presentaban la denuncia, pero ¿qué creen? La denuncia, al parecer, una tiene que presentarla, tiene que llevar a sus testigos, tiene que estar atrás del Ministerio Público, tiene que llevar todas las pruebas, tiene que cansarse cuantas veces sea necesaria, tiene que quedarse hasta sin el teléfono cuando es violencia digital para entregarlo a las autoridades para que revisen que no estás falsificando la información, que no estás mandándote tú misma las propias fotos desnuda para que le causes un daño al pobrecito hombre, háganme el favor. Y entonces, cuando me di cuenta que la violencia que se ejercía sobre nosotras era la institucional, porque las autoridades no daban continuidad a los procesos judiciales, es cuando yo comencé a reivindicar cómo teníamos que plantear la 3 de 3, porque desde ahí nos dimos cuenta que era un tema judicial y que también lo hicieron valer los agresores en sus amparos hasta que lograron que se dijera que hasta que no hubiera sentencia firme por agresión, entonces no les podían quitar la posibilidad de participar pública y políticamente, como ya sabemos todas y todos. Los agresores porque se llaman derechos humanos y efectivamente está la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia para mí, Fátima López, y lo asumo con toda mi responsabilidad, termina cuando la autoridad no hace su labor. Porque es muy fácil culpar a las víctimas de que no llevaban a todos los testigos. Pero ¿quién dice que la autoridad no está obligada a hacer que los testigos se presenten? ¿Ustedes sabían que si le piden al Ministerio Público que presente a sus testigos, la autoridad tiene la obligación de mandarlos y mandarlos traer a juicio? Seguramente no lo sabían, es un tip de vida para ustedes, de nada. Cuando estén en una denuncia, si sus testigos no se quieren presentar, la autoridad judicialmente, la autoridad ministerialmente los puede mandar llamar. No se queden de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hacen creer, que ya no se puede llegar a más y ahí se queda la denuncia y la denuncia nada más se quedó muerta y tengo personas que me llaman y me dicen, es que presenté la denuncia y llevé mis testigos, pero no pasó nada. Es que no hemos avanzado. Ah, pues porque como el servicio judicial tiene mucho trabajo, siempre alegan o dicen que no pueden, que tiene exceso de trabajo y por ende no se da. Quiero ser muy clara en esta parte. El Instituto Nacional Electoral podrá tener un mecanismo muy claro de verificación o de validación de las personas que se quieran registrar. Pero con la reforma que estamos presentando constitucional, se da una obligatoriedad al Poder Judicial que, como les acabo de decir, tiene una deuda histórica con nosotras. Y se los vuelvo a repetir, en términos de impunidad, los delitos cometidos contra las mujeres, niñas y niños guardan un 98% de los casos en impunidad. Ya no podemos seguir creyendo que no van a avanzar los casos si no los estamos empujando nosotros. Queremos que también con la 3 de 3 las autoridades asuman su responsabilidad, sus presupuestos, para que pongan el acento donde deben que ir y comiencen a sacar todas esas carpetas de investigación que tienen ahí guardadas. ¿Por qué? Porque nosotras estamos hartas, queremos que se desempolven, que las carpetas de investigación las saquen. ¿Por qué? Porque no tenemos sentencias por violencia familiar, porque no hay sentencias por violencia sexual, porque no hay sentencias por las agresiones políticas contra las mujeres. ¿Por qué? Porque no les importa que se hagan las sentencias, porque ¿para qué hacer sentencias si tenemos la posibilidad de hacer otras cosas y nos seguimos callando cuando queramos a las mujeres? Y esto lo digo cada que tengo oportunidad. No me importa el estado de la República donde ustedes se encuentren. Hagan este chequeo para que no me crean a mí. Si ustedes, por transparencia, preguntan en la fiscalía de su estado o de su municipio
¿Cuántas carpetas de investigación ya se encuentran judicializadas? Es decir, que ya se abrió la audiencia proceso para que sea investigado y ya tengamos el juicio de la audiencia en delitos a daños patrimoniales y tiendas de autoservicio, llámese Oxxo, Liverpool, 7-Eleven, gasolineras, etcétera, versus carpetas de investigación por violación y se van a dar cuenta que, como dice el otro curso del PRD, donde se pone el dinero, se pone el amor. Y lo traigo a colación porque todas las carpetas patrimoniales que tienen que ver con robo a Liverpool, Oxxo, 7-Eleven, tiendas de conveniencia, están judicializadas y en sentencia. ¿Quién está poniendo ahí el dinero y el amor? Los empresarios. ¿Y qué pasa con las mujeres? No hay dinero porque no hay amor. Suena fuerte, pero cuando escuché esa frase me hizo todo el sentido para ponerle en este desafío. El desafío que tenemos ahora enfrente es mover al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder lento, es un poder patriarcal, es un poder que les decía ayer, es el que menos hemos podido tocar porque es en donde menos hay mujeres, dicen que no les interesa, dicen que no quieren ser juezas y no es cierto. A mí me ha tocado ver a secretarias amamantando en pleno juzgado a la vista al público porque ni siquiera tienen un lactario para ellas. Me ha tocado ver a mujeres, a juezas que traen la camisa manchada porque están lactando y aún así no se paran porque están en audiencia y la víctima es lo más importante y se quedan trabajando viendo cómo se está escurriendo. Y cuando yo veo eso, y cuando yo veo que la víctima está declarando un tema muy delicado como un acoso, una violación, y la señora no deja de escribir, me parte el alma para ver cómo las mujeres tenemos esa empatía, esa resiliencia para escuchar y abonar a lo que está viviendo la otra persona, porque en ese sentido las mujeres sí nos apoyamos, pero como la justicia, ¿quién la aplica? Los hombres, que son en su mayoría jueces, 70% en todo el país son hombres, no alcanzan a ver esta parte. No alcanzan a entender que la víctima de violación, que la víctima de abuso sexual, que la niña que está ahí diciendo que la abusó de ella su primo y que no tiene a quien llevar testigos porque seguramente la mamá la va a golpear cuando llegue a la casa porque denunció al hijo de su tía, de su hermana, la dejamos solita. Ella es víctima de violencia institucional y por eso con la 3 de 3 el desafío está en hacer que el Poder Judicial asuma la relevancia y que entienda que si a alguien no le quedó claro de qué sirve la 3 de 3, ahora ya va a empezar a ver para qué sirve y ya va a empezar a dar notoriedad a todas las sentencias. Y ahora sí, van a poder ver muy claro y sin que se les empañen los ojos cómo la violencia política ya cobró una relevancia constitucional, porque ya no vamos a soportar que lleguen agresores, deudores, acosadores, violadores, y con eso estamos parando un gran número de violencias. No voy a decir quién, Tijuana, pero teníamos candidatos que sabíamos que habían hasta violentado y dicho cosas de otras mujeres en plena campaña. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y aquí mismo vimos el video donde le pega una nalgada a una candidata y todavía la candidata sale a pedir perdón por él? Por eso es tan relevante lo que hacemos con la 3 de 3. Y en este llamado a la justicia que estamos pidiendo, también tenemos que traer enfrente a la materia electoral. Requerimos sentencias en el ámbito electoral urgentes y en el ámbito también penal de violencia política y entender que esto no es una cacería de brujas, es un mecanismo para un acceso a la justicia. No tiene una declaratoria, no tiene destinatarios, tiene que ver con hacer acciones contundentes y resonantes en la conciencia social para que ahora el que quiera ser candidato, que desde chiquito está viendo que el papá golpea a la mamá,
ahora que también escuche que puede perder ese privilegio si sigue golpeando a una mujer, se la piense 4 veces antes de hacerlo, porque para eso es la política pública, para que nos creemos una idea y la podamos seguir reproduciendo de manera tal que ya lo dejemos de hacer. Y ahora sí, esta vez no he preguntado casi a nadie, pero le voy a preguntar ahorita. ¿Quiénes son mayores de 30 años? Además de yo, pues, digan yo o levanten la manita. Voy a asumir que vemos más personas. Ahora, ¿quiénes son mayores de 40 años? Otra vez yo. Tú baja la mano, Carla. No, tú te ves muy chiquita. Ahí se ve el kinder todavía. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir? A las de 40, a lo mejor se acuerdan de una campaña que decía, la familia pequeña vive mejor. ¿Se acuerdan de esa campaña? Era muy llamativa y decían, la pequeña, la familia, Amanda, ciérrale, Amanda, ciérrale, 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 ciérrale al agua, Amanda, ciérrale. Nos ponían estas canciones y luego el tercer videoclip que se van a acordar. Cuenta hasta 10 y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Se acuerdan? Para prevenir la violencia, nos ponían a contar hasta antes de que nos golpearan y que en caso de que alguien nos tocara, se lo contáramos a quien más confianza le tuviéramos. Eso fue una política pública. Y luego, ahora sí, le toca a Carla. ¿Se acuerdan de esa campaña de que el que ahorra le va mejor? Si ahorras un peso, guardas un peso, o no me acuerdo cómo decía, era muy popular. Ah, Carmelita ya se acordó. Esas campañas hicieron que ahora la gente ahorre. A mí me obligaron a no querer tener hijos porque la familia pequeña vive mejor. Y hubo otra campaña y ustedes dicen, ay, ¿cómo es cierto que eso existe? Ah, pues chéquense las fechas. La campaña de la familia pequeña sale en el 80, los 80s, y va dirigida a la población porque en México estaba ya casi llegando al nivel de China de sobrepoblación. Se decía que en la Ciudad de México había demasiadas personas y que estábamos superhabitados, ¿cierto? Para el 2000, México ya estaba a un nivel de vida estable donde habíamos bajado hasta 6 puntos porcentuales mundiales en lo que tenía que ver con la tasa de personas que estudian en México. ¿Qué quiere decir? Que ya no estábamos llegando a lo máximo porque ya no había tantas familias y estábamos en un modo medio. No estamos como en Noruega, en Bergen, por ejemplo, que no hay población y que quieren que la gente vaya y que tenga hijos allá para que se puedan reproducir, pero en México ya no estamos en esta gran alta de personas. ¿Por qué? Porque la campaña se impregnó en la conciencia, la repetimos tanto que usaron más condón, hubo más prácticas para cuidar el sexo, se empezó a fomentar muchísimo el ahorro, se hicieron prácticas para poder empezar a comprar carros más económicos y esas campañas políticas tienen resultados reales al día de hoy. Para bien o para mal, al día de hoy tenemos una campaña donde la mayoría de las mujeres, si les preguntamos ahorita a qué edad quieren tener hijos, todas quieren tener hijos arriba de los 30. Antes los queríamos tener de los 20 a los 25. Ahorita ya casi nadie quiere tener hijos. O díganme de ustedes menores de 30, ¿quieren tener hijos ahorita? La mayoría va a decir que no. A ver, Carla, te va a tocar contestar a ti. ¿Quieres tener hijos ya ahorita? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque ya crecieron con otra cultura. Esto es el reto de la 3 de 3. El reto es instalar la cultura de los no agresores en la vida pública para que la violencia institucional cese y ahora sí que se puede entender por qué la sala superior nos queda a deber, porque nos quedó a deber, pero luego lo vamos a resolver ahí ella y yo porque traigo un tema atorado con la sala superior. Ojo, el tema con la sala superior es el siguiente. A través de una sentencia que se ratificó por la Sala Jalapa y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estableció que la violencia política contra las mujeres única y exclusivamente es contra mujeres políticas que están buscando en un partido político llegar a un puesto de elección popular o contra las mujeres que actualmente están en un cargo ejerciendo.
Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas de aquí somos mujeres políticas que a lo mejor no estamos tan metidas en el partido, pero sin embargo somos la líder de las maestras, la líder sindical, la jefa de la colonia, o conocemos 5 manzanas, ya nos conocen políticamente que tenemos una actividad muy grande en el municipio y ahí, aunque vivamos violencia política directamente de otros actores políticos, no se considera porque no estamos en el cargo. Para que nos demos cuenta cómo todavía nos falta por avanzar. Ahí está el reto, que entiendan que mujeres políticas, como lo establece la ley modelo para establecer la violencia política contra las mujeres, establecida por la CIMOEA, dice que todas las mujeres sí son políticas cuando están ejerciendo el cargo. Aquí, en la sala superior, nos quedaron a deber, y lo pongo en grande para que se sepa. ¿Por qué? Porque es un reto que tenemos y que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque si no, vamos a quedarles debiendo a las mujeres lo que estamos haciendo. Y no puedo yo encontrar más imperante o en este momento que yo veo que es muy, muy necesario el cumplimiento efectivo. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional ya está ahí y está ahí con toda una legitimidad que le da, vamos, el movimiento feminista, la pluralidad de las fuerzas políticas, las voluntades dadas, todo lo que ya se reflejó en las legislaciones locales y todo lo que ya hemos hecho. Es más, la 3 de 3, el desafío que tiene es que logremos llegar a una parte que va a estar más difícil, pero yo estoy segura que podemos llegar a la parte empresarial. Porque en la parte empresarial sobra ese tipo de acciones, ese tipo de conductas sobran. Sobra que estén contratando a personas que hayan sido o que sean actualmente acosadores o violadores o abusadores o deudores alimenticia y como le decíamos en la clase pasada, hasta las propias empresas patriarcales cubren a los deudores alimenticios, les bajan el sueldo en la nómina para que no les llegue tanto dinero a la exesposa o para los hijos. Y esto lo practicamos, lo hemos practicado todas aquí en el chat, o díganme, ¿acaso estoy mintiendo que los deudores alimenticios también piden en el paro a sus empresas o donde puedan que por favor les bajen los salarios para que paran? ¿Estoy exagerando? ¿Lo han escuchado alguna vez? Díganme ustedes. Tomen el micrófono, escriban como guste. Ay, no sean así, no quieren opinar ahora. Ana Lilia, gracias. Miren, ya tenemos a alguien. Ana Lilia le dice que es cierto que los encubren. Claro que los encubren. ¿Y por qué los encubren? Porque evidentemente en la empresa seguramente hay otro agresor o otro deudor u otra persona similar que hace las mismas acciones y que quieren que se sigan perpetuando. ¿Por qué? Porque es más cómodo callar a un niño con un golpe en la boca que contener mi instinto de querer lastimar a alguien y hablar con él hasta que se calme. Y pongo este ejemplo porque como mamás nos ha tocado muchas veces escuchar el llanto del bebé, la patalea, el berrinche y aún así nos contenemos, ¿cierto o falso? Ya me están contestando que sí. Y créanme que también tenemos sentimientos y emociones. Y cuando nos toca hacerlo y que nos contenemos, lloramos a solas, claro que sí. Y cuando el hijo es adolescente o la hija es adolescente y te sale con cada cosa, mira, te quedas con ganas de la mano así, pero te la aguantas y te quedas callada y no haces nada porque sabes que eso no es bueno. Porque sabes que le vas a causar daño a tu hijo y es tu hijo y quieres lo mejor para tu hijo. Pero cuando los hombres llegan y se enojan y lastiman y agreden y golpean, no les preocupa, no les tiembla la mano. Por eso se protegen entre ellos. Por eso en las empresas, en este espacio patriarcal que tiene la mayoría de los empleados de México, no le quieren entrar a este tema. ¿Se acuerdan cuando sacamos la 3 de 3 para solicitar que dijeran los candidatos y las candidatas si tenían acuerdos comerciales, familiares o parentescos o intereses personales, profesionales o vínculos
amorosos con las personas con las que querían participar políticamente. Esa fue la primera 3 de 3 que la aprobaron por Transparencia Mexicana con Bojorques, que fue muy movida en el 2015 y 2016. ¿Se acuerdan de esa 3 de 3? Esa 3 de 3 llegó a nivel federal, llegó al INE y llegó a las empresas y llegó a todos lados. Pero la 3 de 3 contra la violencia nos ha costado años. Ya llevamos 3 años promoviéndola y apenas la llevamos a rango constitucional. Y en cambio la de violencia, la de transparencia, 3 de 3 salió en el mismo año. Porque para los empresarios era más importante tener a personas candidatas que no fueran a vender o que no fueran a culpar al partido o echar a perder sus negocios que la violencia contra las mujeres. ¿Cómo es posible que si la sacamos casi al mismo tiempo, una no pegó y la otra sí? Solo replanteemos la trascendencia de lo que estamos haciendo y por qué es tan importante que entendamos que el desafío ahora viene a llevarlo a la vida privada. Y tenemos que reconocer cómo le vamos a hacer, porque chequen esto. Estamos en 2024, en el inicio del proceso electoral. Van a ser 8 gobernadoras y la jefatura de gobierno, y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Denme un segundo para callar a los animales que están aquí. Licenciada Ana Fátima, la perdimos. Se está, no sé si me escucha. Vamos. Perdón, es que no, Ah, no paraban los puntos de edad. ok. Les decía de la trascendencia que es que tengamos esta implementación. Tenemos que buscar y ver lo que estamos a lo menos 29 entidades del país se cambian los de candidaturas que a partir de esta vez van a tener una 3 de 3. Ya no va a haber una encuesta ni un prestigio para que la persona que quiera ser candidata y que no cumpla con la 3 de 3 se pueda salvar si tiene estas, haya tenido sentencia por violencia, por acoso o saldo alimenticio. Se dan cuenta cuando multiplicamos, sumamos y vemos la cantidad de personajes que pueden llegar y que estamos con esta gran reforma que los ayuntamientos. Oaxaca tiene más de 500, Puebla tiene más de 120, Jalisco tiene 130, perdón, Puebla tiene como 200, Jalisco tiene 130. Solamente piensa en el número de personas que iban a poder estar ahí, de agresores, que gracias a esta gran coladera 3 de 3 ya no lo van a poder hacer. Pero requerimos que el Tribunal Superior de Justicia de todas las entidades colabore junto con el Instituto Nacional Electoral y ponga a disposición, se ponga de modo, como decimos básicamente, para que pueda trabajar, porque hay un informe muy valioso y en este informe donde todos los homólogos, y me refiero que dice que todas las personas que están en la misma sección electoral, se les pida la acción a las fiscalías y los tribunales de justicia y que de ahí puedan ir sacando quiénes sí y quiénes no. Ahora, con la reforma, las fiscalías van a tener que dar cuenta de las carpetas judicializadas, de las que no se judicializaron y de explicar por qué no hay sentencias, la parte más rigurosa. Ahí, ahorita, como sociedad civil, tenemos que poner el ojo y hacer que las instituciones hagan lo propio para generar mecanismos transparentes y de acciones eficaces. Y lo digo porque de mayo que se aprobó la reforma y que se pidió que los partidos políticos se movieran, tenemos que todavía hay estados que no han cumplido en
ciudadano. ¿Por qué la reforma de la 3 de 3 llegue a todas partes y se cuele en todos los órganos de gobierno? Porque estamos deteniendo una violencia institucional perpetuada porque a nadie le interesan las carpetas de investigación de la 3 de 3. A nadie le interesa la carpeta de investigación de una mujer que se está quejando de que la golpearon. Hoy estaba analizando, me llamó una persona, una víctima, no puedo decir dónde, pero es de la Ciudad de México. Y esta persona sale a correr y es acosada por un señor que de manera constante y continua le está mostrando su miembro. Sí, como lo están escuchando. En una última ocasión que ella ya se desespera, llama a la policía y cuando está llamando a la policía ve que el agresor se va y llega otra chica y le dice que ella también ha sido víctima de ese mismo agresor. Y el día siguiente se van a correr las dos y luego se hacen tres y se hacen cuatro, se hacen cinco, se hacen seis y se dan cuenta que este agresor ya tiene una sentencia y que ha hecho esto por mucho, mucho, mucho tiempo. Cuando analizamos el caso, ya vamos la vida que la salida jurídica que vamos a dar al asunto. Me cuelgo la llamada, colgamos la línea de Zoom y me pongo a pensar, si esta persona fue un asesino serial y tuviera una sentencia condenatoria por haber golpeado a una mujer, pero no la mató, solamente la dejó medio muerta, como fue en este caso de este agresor que casi violó a una mujer, pero no la violó, entonces no contó como violación, nada más contó como acoso, y le dieron una indemnización de 6,000 pesos, háganme el favor. Ya cuentan con la sentencia y además se dieron cuenta que hay más de 10 mujeres que han sido víctimas de él en la misma zona geográfica. Este ya podría contar como si fuera un asesino serial. Y me voy a los extremos, ¿eh? Porque les hablo de que casi medio mata a una mujer. Y aquí estamos hablando de que esta persona estaba mostrando el miembro o casi medio violando a una mujer. Y este patrón lo tiene tan identificado que lo repite y lo repite y lo repite. ¿Y por qué lo sigue repitiendo? Porque la impunidad de nuestro país es tan grande que ya los agresores saben que lo pueden seguir haciendo. Cuando nos cae el 20 de la dimensión de la violencia contra las mujeres y de lo que la 3 de 3 va a significar para que se haga un avance en la materia de la debida diligencia, en la judicialización de las carpetas y en la forma en que van a atender estos casos, creo que sí nos debería de hacer un gran orgullo y hasta alivio pensar que quizás a futuro vamos a verlo menos y entender más el hecho de que a una mujer se la acose en la calle, se le toquetee en la calle o le muestren eso en la calle. Dejen leer los comentarios que tengo aquí. Dice, hay una psicopatía y es necesario que la autoridad tome cartas en el asunto porque puede derivarse un asesino serial. Claro, Ana Lilia, eso es lo que a mí me sacaba más de onda, porque la persona que me buscó llorando, le acababa de pasar, y cuando empieza a respirar y me empieza a platicar que ya había hablado con otras tres chicas y que no es la primera vez, o sea, yo no me imagino una chica de 14 años que le pase eso en la calle, ¿cómo va a responder? ¿Cómo responderíamos nosotras cuando estamos ante una situación tan alarmante? En un estudio que hizo la Universidad de Cambridge, se agarró a 1,000 mujeres y de esas 1,000 mujeres, a todas de la misma forma, de la idéntica forma, se les intentó violar. Y se grababa la manera en que respondían las mujeres porque creían que había un patrón en el cual las mujeres podíamos reaccionar ante un caso de violación. Fue que no, ninguna de las 1,000 mujeres respondió de la misma manera. ¿Qué les quiero decir con ese estudio? Que lo que se reveló es que la víctima va a responder a sus circunstancias de vida, va a responder al escenario que haya tenido durante su infancia, a la manera y en las circunstancias en las que creció y cómo vivió el amor en familia.
Sí, fue una niña cuidada, amada por mamá y por papá, protegida, autosuficiente, va a poder responder de una manera en la que pueda contestar y pueda decirle algo o llenarle de algo. ¿Por qué? Porque creció con muchos privilegios. Pero es una niña que toda la vida ha sido sometida, que ha sido abusada, ha sido lastimada o que quizás vivió un autismo porque a lo mejor era la chica más pequeña de la casa y se han más casado los hermanos que a ella, o hay mil factores que reconocer, las mujeres no atendemos de manera igual la violencia. Ese estudio lo que revela es cómo autoridades tienen que hacer lo que le corresponda y es hacer todas las acciones necesarias para ir buscando que la violencia deje de ser importante al grado de que ya no se permita que agresores como antes llegaban al poder sigan impunes. A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero cuando Bill Clinton tuvo relaciones con la pasante en la Casa Blanca y que la chica sacó hasta el pantalón y el vestido que traía puesto y que todo giró en torno a la figura del presidente con una mujer y el engaño de una mujer y todo eso, yo me pregunto, ¿y en qué momento está la simetría de poder de él siendo el presidente, el primer persona del país, con todo el poder que tiene y la carga se le están echando a ella? ¿En qué momento cuando sale Hillary al lanzarse como candidata, la glorifican como la mujer buena que perdonó la infidelidad y no ven el abuso sexual que estaba generando su esposo con otras mujeres? ¿Por qué normalizamos a tal grado la violencia? ¿Sí se ven de qué estoy hablando o ya hablé de más? ¿Nadie? Yo no sabía. Bueno, les platico brevemente. Bill Clinton se lanzó y era presidente de Estados Unidos y en ese momento que él era presidente de Estados Unidos, tuvo una pasante, Mónica Lewinsky. Ahí está, ya ella se acordó. Y Mónica Lewinsky tuvo, bueno, al parecer no fue, nada más generó una relación con el presidente. Luego dijeron que ella lo había hecho a propósito, que había guardado el vestido para poder tener el ADN. O sea, sacaron una de cosas de que las mujeres somos las peores porque pobrecito hombre, ¿verdad? O sea, una lo seduce y él no podía decir que no, porque con semejante cuerpo, pues no se puede. No ven la carga de la simetría de poder que hay, que un hombre de esa naturaleza y con ese poder te pida algo. ¿Y cómo te quedas a esa edad? Tenía 25 años. Y no justifico, solamente pongo ejemplos fuertes porque con la 3 de 3, estos tipos de mensajes, este tipo de vivencias que me tocó a mí cuando yo estaba pequeña, bebé, ver esas cosas, ya no le va a tocar ver a las demás generaciones. Ya no van a poder poner ese ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no va a estar ahí a la vista. Vamos a procurar que ya quede en el olvido el ejemplo de que una vez en México se pretendió lanzar a un candidato violador a gobernador de un estado. Y eso es lo que a mí me da orgullo, porque si no se les acuerdan o no les han dicho, la ley de violencia política surge porque un concejal en Bolivia viola a una concejala en el recinto público. Concejal, estamos hablando casi a un nivel de un diputado federal violando a una diputada en el recinto público. Ahí surge la ley de violencia política contra las mujeres en Bolivia y es el primer país que la tiene en Latinoamérica por esta gran. A raíz de eso hemos puesto el ojo, el ente en cómo hacer para ir disminuyendo la violencia política constantemente. Por eso es tan importante que analicemos y que veamos la trascendencia de lo que estamos buscando y cómo lo vamos a lograr a través de sostenernos como ciudadanía, pidiendo que las fiscalías den cuenta y que se acomoden y que empiecen a darse cuenta de que vamos a seguir pidiendo muchas más cosas. ¿Por qué? Porque es un desafío el lograr que llegue esto y tenemos que hacer que las entidades de federativas tengan los registros y que hagan llegar la información. ¿Por qué? Porque los registros que tenemos no están homogeneizados.
No tenemos una información completa y concreta de qué sí, quién no y en dónde puede accesar cada persona. Ocupamos que ya tengamos, así como el registro de deudor alimentario, tengamos todos los registros para que ahora sí entendamos que la implementación de la 3 de 3 como reto es que tengamos una información real, asequible y verificable de personas que violentan a mujeres. Es lo que estamos buscando. Que el Registro Nacional de Personas Asesinadas por Violencia Política no nada más sea porque en el INE dijo o porque le presentaron un OPLE o porque salió un PES, no. Queremos que haya sentencias judicializables, queremos que en materia penal ya se pongan las pilas, queremos que en violencia familiar se revisen, que no se queden a medio de los juicios, que no digan, ay, pues hace 4 años que no me paga nada de pensión. No, queremos que ya se convierta en realidad. Queremos sentencias, queremos que se den que está. Licenciada, la escuchamos muy, muy cortada. Ahorita ya Mm, la perdimos, no sé si me escucha. yo sí te escucho, Ah, ok. La perdimos pero unos segundos. a ver, déjame vuelvo a meter entonces, dame un segundo. Sí. Vamos a dar unos minutos a nuestra ponente. Estaba presentando algunas fallas de audio. Mientras les recuerdo que es muy importante poner en el chat su nombre completo, edad, correo electrónico, entidad federativa y número de teléfono, ya que estos datos nos ayudan para generar su constancia. Vamos a darle una oportunidad a nuestra ponente para que se vuelva a conectar y retomamos la sesión. Muchísimas gracias. Pues mi computadora no funcionó, pero el celular nunca se raja, así que ya regresamos. Como les decía, el reto que nos decían y que estamos entendiendo es el lograr la judicialización de las carpetas para poder entenderlo. En una ocasión, un director se presentó ante el Instituto Nacional Electoral y decía que era muy importante que la 3 de 3 ya formara parte de los lineamientos de la reforma orgánica de las fiscalías, porque en 3 años nada más tenían 100 carpetas iniciadas que no habían llegado a vinculación a proceso y que no habían llegado a tener un control ante el juez. ¿Qué quiere decir?
que de qué nos sirve tener 100 denuncias por violencia política si ninguna fue judicializada. Judicializada quiere decir que la haya visto el juez y que por ese juez se emite una sentencia, porque una vez que la ve el juez, se tiene que emitir porque se tiene que emitir, porque las fiscalías es un tema muy delicado. Las fiscalías es, vamos a decirlo en materia penal, es como la primera base que llegamos, tocamos y tienen que hacer toda la investigación para de ahí pasar a la parte que es la judicial, que tiene que ver con que el juez, los secretarios de juzgado analicen, revisen, lleven la audiencia y decidan qué es lo que se va a hacer en cada caso de las carpetas. ¿Se imaginan que durante un ejercicio a nivel nacional el director de fiscalía diga que tiene en su haber 100 carpetas de investigación, pero nunca dije decir cuántas han sido judicializadas? Quiere decir que no tenemos ni siquiera una realidad de lo que está pasando y que tenemos que verlo como un reto y que es muy importante seguir impulsando. Y por ello tenemos que entender que de los retos es que en todo el país, todos los soples vayan aplicando los lineamientos, como partido vayamos exigiendo que se hagan las revisiones internas, que haya un órgano de revisión de la 3 de 3 y que en esos registros se empiece a establecer casos puntuales de por qué sí y por qué no, y que cada comisión de igualdad de género de cada uno de los partidos pueda también estar señalando y mencionando cuando tenga conflictos y que sea un espacio de seguridad, una zona segura para las víctimas, para las mujeres que se encuentran en una situación, porque es hacia ellas a las que vamos a tener que buscar el apoyo, porque ellas están dando la cara para poder generar un espacio en la representación pública y que además por el simple hecho de llegar a ese espacio ya van a haber una serie de violencias por el simple hecho de ser mujeres. Entonces creo que esta parte de cómo podemos entender las obligaciones y los retos, pues empezamos con partidos políticos que vayan acomodando sus lineamientos básicos. Tenemos que entender que no se puede poner a una persona que ya haya generado violencia o que esté sentenciada. No podemos salirnos con la idea de que no sé, no me sabía, no me dijeron que tenía esa sentencia porque sí lo sabían. Sabemos que existe un país en donde el 97% de impunidad es lo que tenemos, es decir, que 9 de cada 10 mexicanos que sufren un robo no denuncian y de ese 1%, 7 de cada 10 mexicanos solamente van a tener certeza de que su carpeta de investigación se vaya a finalizar. ¿Qué quiere decir ese 97%? Que más de la mitad de la población no denuncia y que el 1% que denuncia, solamente el 3% recibe una sentencia. ¿Se dan cuenta del índice tan bajo que tenemos para que la gente tenga una percepción de la violencia y que diga, ya lo voy a dejar de hacer? Por eso es el tema. Mucha gente dice que se quiere a los Estados Unidos porque ya hay un estado de derecho muy importante y que se vive muy a gusto porque tienen todos los principios y las cualidades. Sin embargo, en Estados Unidos, si tú robas o tiras basura en la calle, sí vas detenido a la cárcel y sí llevas prisión y sí te encierran por un buen de tiempo. Aquí no. Aquí le damos 50, 100, 200 si queremos hacer con eh, sobornos a las autoridades, queremos librarnos siempre porque tenemos esa cultura que ya tenemos que estar cambiando. Por eso es tan importante el reconocimiento de la 3 de 3. Dense cuenta de que ahorita es un acto que parece menor, pero en 5 o 10 años esta cultura de legalidad que estamos formando estará transformando la manera de pensar, de sentir y de vivir de las demás personas. Y creo que hasta aquí eso es lo más importante que podríamos ver y que podríamos que empezar a entender para que podamos ver cómo lo vemos y cómo compartimos para que en todos lados, no nada más en los cursos de capacitación, para que en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram, la conversación sea de que no queremos candidatos agresores al poder. La denuncia política y social también funciona, tan funciona que aquí tenemos la 3 de 3. Tenemos que hacerla nuestra, tenemos que sumarnos. Y ahora sí le quiero preguntar a las mujeres que están aquí, porque saben que están participando mucho, pero quiero hacerles una pregunta. Si en este momento a ustedes se les diera a escoger una candidatura al lugar que ustedes quieran y se les dice que se las van a entregar, es decir, que ya es un hecho que se las den, ¿ustedes la tomarían, sí o no? ¿Quién quiere ser candidata?
Yo sí. Sí, ¿verdad? Sí la tomamos. Pero si les digo que ustedes van a ser candidatas, que van a tener todos los recursos, pero que el candidato que les vamos a poner, además de estar muy bien influenciado y tiene muchísimos negocios y tiene muchísimas personas a su lado, esta persona se dice que hasta intentó asesinar a su esposa porque su esposa falleció y es viudo. ¿Irían contra él? Y todas se quedan calladas. Maestra, ¿se refiere a ir contra él que lo evidenciemos? Sí, Ah, claro, por supuesto. ok. Y cuando les digo esto, ¿por qué? Porque si vemos los ejemplos de nuestro querido México lindo, nos vamos a topar que la 3 de 3 viene a ser un espacio de salvación para que candidatos y presidentes y exgobernadores que han violado y abusado de menores de edad, como el caso de un gobernador que hasta pedía niñas de 12 años con el rey de la mezclilla y por el cual Lidia Cacho se encuentra exiliada del país porque lo denunció en el paraíso del Edén, donde tenemos que una persona que mandó a hacer un operativo donde 26 mujeres fueron violadas en Atenco y que llegó a ser presidente de la República y que sigue impune, Enrique Peña Nieto, haya ganado, ya no va a ser tan fácil que se las podamos fiar. ¿Por qué? Porque ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el propio video de Atenco, el propio Enrique Peña Nieto reconoce que lanzó ese operativo. Y como ya está las sentencias de la Corte Interamericana, abiertamente él ya no pudiera participar en ningún cargo de elección en nuestro país por el simplemente hecho de que ya se demostró que sí fue un agresor de muchísimas mujeres. ¿Cómo escuchan esto? ¿Nadie opina al respecto? ¿Alguien? Adelante, Ricardo, dinos. ¿Quién quiere opinar al respecto? Es que no alcanzo a ver el chat con el celular. Yo la auxilio, maestra. Janet nos comenta, falta que exista, pero bien que se sepa la verdad. Y Ricardo comenta sí, pero no sé si va a adicionar otro comentario o quiere hacer el uso de la voz. No sé si nos escuchas, Ricardo, nos puedes ayudar en el chat o levantando la manita y nosotros te ayudamos aquí con la participación. Que si puedo repetirlo. Exactamente. El caso de Atenco es un caso donde se está buscando la creación de un aeropuerto, ya saben cuál, y entonces unas personas que viven precisamente en Atenco no estuvieron de acuerdo con que se hiciera eso y la policía del Estado de México manda a 2,000 policías a que detengan a las personas y en ese acto fueron violadas 26 mujeres, 11 de las cuales se presentaron ante la Corte Interamericana y en el video se ve cuando dice Enrique Peña Nieto que él sí mandó a hacer ese operativo, que él se hace responsable de ese operativo y que él lo hizo porque estaba buscando lo mejor. Y en ese caso se violaron a 26 mujeres, mataron a 2 personas y hubo más de 800 personas arrestadas. Eso es lo que quiero que nos pongamos a pensar. Y estoy buscando el video para que lo vean y para que se den cuenta la trascendencia ahora que tenemos con esto de la 3 de 3, porque aunque quieran volvernos a hacer la cara o volvernos a poner ese tipo de cosas, ya no va a ser tan fácil porque ya tenemos antecedentes, porque ya pudimos abrir los ojos y porque ya podemos decir,
no queremos esto, hemos visto esto o ya nos cansamos de esto. Y esa es la parte más importante, que las políticas públicas que antes parecían menores, como el caso de Puebla, donde el gobernador Precioso, que también fue acusado por andar queriendo violar niñas o violando niñas menores de edad y que decía que pedía unas botellas de 12 años, imagínense, pedía eso, quiere decir que desde entonces se veía como normal que se hiciera la trata de explotación de menores y pasó impune también este gobernador. Ahora, con la 3 de 3, todos esos actos y delitos que veíamos como normales van a dejar de ser normales y vamos a dejar de minimizar todas las formas de violencia y agresiones contra las mujeres. Eso es lo que quería que pudiéramos analizar, ver y que me dijeran su opinión al respecto de lo que opinan con lo que hemos visto en esta clase. ¿Alguien? Si no, denme 5 minutos Yo, para ponerles el video para que lo vean, porque sí quiero que lo vean y que se den cuenta de la trascendencia. Adelante. Sí, yo, sí, Janet, A ver, ya- si quieren, primero escucho a Ana Lilia y escucho a Janet. Le damos el uso de la voz a Janet y después a Ana Lilia. ay, pues muchas gracias por todo lo que se ha expuesto. La verdad es que sí es muy necesario conocer el alcance pues de la violencia, del acoso, de todo lo que implica la 3 de 3. Con estos últimos casos que se han expuesto, sobre todo lo que ha ocurrido aquí a nivel nacional, pues es importante conocer para que nos demos cuenta por qué es importante poner la 3 de 3, porque, como dice, ir creando la cultura desde ahorita para que en el futuro se vea como algo normal, que ahora ha costado mucho trabajo, pero que es necesario y que las generaciones que vengan pues lo vean como, digamos, como un estándar mínimo que deben de cumplir quienes vayan a ser aspirantes a ocupar lugares de poder, em, y que se vaya permeando como parte de la cultura, ¿no? Como los requisitos, que eso no es permitido y que ahorita con todos los casos que ponía, pues se sigue viendo como algo natural, entre comillas, ¿no? O como una parte que no es tan relevante o que no es tan grave o que no es para tanto. Que empecemos a cambiar esa mentalidad, ¿no? De la visión que tengamos sobre todo nosotras las mujeres. Es lo que quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, porque sí, justo eso es lo que queremos que se haga, que se vea, ¿no? Que más allá de pensar que esto nos va a salvar la vida ahora, es pensar cómo vamos a empezar a salvar las vidas de mujeres a futuro. Y yo, cuando volteo y veo a la Fátima del 2018 que estaba peleando por los lineamientos de paridad en 2016 y luego por la gubernatura y luego por la 3 de 3 y cuando fui y estaba hablando en el Congreso y ahora veo que ya la tenemos en la rama constitucional, a mí sí me da orgullo decir que la Fátima del pasado sembró esto, que la estoy dando ahorita como clase y que yo fui parte de esa historia, que mi nombre está en el amicus curiae, que mi nombre está en la denuncia, en el JDC, que mi firma está estampada en esos documentos ante el INE, a mí me llena de orgullo. Y se los digo con toda la libertad de que lo hice junto con todas las compañeras, porque fuimos todas, Indira, Flor, Olamendi, Edurne, Carla, éramos muchísimas mujeres y todas estábamos ahí presentes y ninguna de nosotras echó un paso para atrás. Y ahora lo vemos a la distancia y decimos, se logró y se puede lograr. Y eso es lo más importante, que lo podamos ver y que podamos ver que juntas podemos hacer más cosas. ¿Alguien más ha pedido la voz? Adelante, por favor. sí, Sí, yo, Ana muchas Lilia. gracias. Gracias. Sí, la verdad es que es fundamental y sumamente importante todo lo que se ha hecho, el trabajo que ustedes han resuelto durante mucho tiempo. Creo que las mujeres anhelábamos con este día, con este progreso, ya que pues sí se veía, yo me acuerdo cuando era chica y se escuchaba de mucha violencia en todos los sentidos, no porque no la haya contra los hombres, pero siempre ha habido más violencia contra la mujer.
y decíamos, ¿cuándo realmente una autoridad va a ejercer nuestro derecho y llevarlo a cabo como debe de ser? Y eso lo veíamos en el ámbito pequeño, ¿no? En el ámbito social, a lo mejor de nuestros vecinos, familiares. Sin embargo, em, sí, se me fue la palabra, pero en el ámbito ya, de gobierno, con autoridades ya más que dices, nunca se van a vencer, la impunidad va a seguir. Esto sí va a marcar una gran diferencia en nuestras nuevas generaciones, donde yo soy madre de 2 hijas, donde puedo decir que me siento un poco más tranquila que haya mujeres como usted y que hayan logrado ese cambio y nosotras un entendimiento de que la violencia es violencia en cualquier ámbito y no debemos de tolerarla y debemos de seguir con esta lucha. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes por su compromiso, porque yo sé que es viernes en la tarde y aquí están, no se van, y porque yo sé que les consta que no tengo nada de voz, pero aquí estamos y estamos buscando porque sabemos que se va a hacer algo grande. Y nada más quisiera ponerles brevemente el video que no logro encontrar, porque el video precisamente empieza con Enrique Peña Nieto diciendo eso, y ahora que ya tengo la sentencia de la Corte Interamericana, donde se señala a México como violador, y me imagino, porque en mis sueños, Fátima sueña, ¿no? Fátima sueña que algún día que se quiera relanzar él, pueda yo poner esto en o sea, en la pantalla para que todo el mundo lo vea y se dé cuenta. Ya encontré el video, se lo estoy pasando ahorita en este momento a querido Víctor. Voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco. Vamos a verlo brevemente porque es muy, muy largo, pero nomás una parte. Ya se lo mandé a Víctor, espero que ahorita nos lo pueda proyectar Víctor. No los voy a pedir que los pongan todos porque es un video muy fuerte en cuanto al contenido de las historias, pero es muy educativo y lo utilizo mucho en clase. Entonces, si lo puedes poner, Vic, nada más para que nos demos cuenta de la trascendencia que estamos haciendo. Sí, un minutito, maestra, y lo ponemos. Gracias. Unos minutitos, estamos teniendo un poquito de problemas con el internet. Mientras aprovecho para comentarles que es muy importante que pongan sus datos en el chat, su nombre completo, edad, entidad federativa, correo electrónico y teléfono, ya que estos datos nos ayudan para generar su constancia. En breve estaremos con el video. Muchísimas gracias. Voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes. Mi nombre es Italia Méndez y soy una de las 26 mujeres que sufrí tortura sexual en San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006. Mariana Selvas Gómez.
Bueno, el 4 de mayo empieza un operativo en el cual me detienen, me golpean. Pude estar en el momento en el que es golpeado un compañero de nombre Alexis Benumea. Él es con un disparo a quemarropa de un proyectil de gas lacrimógeno en el cráneo, es herido. Mi nombre es Norma Jiménez Osorio. Pues yo me encontraba en la carretera y pues de repente pues empezamos a escuchar mucho ruido, los granaderos venían golpeando sus escudos contra el piso, ¿no? Como una forma de amedrentarnos. Toda la gente empezó a correr, ¿no? Yo recuerdo mucho que una señora se cae en el piso e inmediatamente 10 policías la comienzan a golpear. Bien, yo soy detenida junto con muchas otras personas en un domicilio particular que fue allanado por la Policía Federal Preventiva. Fui puesta contra la pared y golpeada brutalmente por varios policías. Después me sometieron a un interrogatorio que tenía preguntas sobre cuál era mi filiación política, si estaba armada, si alguien me había pagado, etc. Eran preguntas totalmente fuera de contexto y de lugar, pues, ¿no? Después de eso me subieron mi playera a la cabeza, cubriéndome la cara. Esa fue la última imagen que tuve de los policías, que eran federales, y me llevaron a un camión que estaba lleno de gente ensangrentada, apilada una sobre otra. Me subieron prácticamente encima de la pila de personas y yo veía como a través del tejido de mi playera, cómo los policías caminaban sobre la pila de personas. A mí me llevaron prácticamente arrastrando hasta el último asiento del autobús y me bajaron el pantalón hasta los tobillos, arrancaron mi ropa interior y comenzaron a golpearme con sus toletes en los senos, en todo el cuerpo y también en los glúteos. Un comandante llamó a varios policías y les dijo: vengan y calen a esta puta. Entran a la casa, policías de la PFP, de la Policía Federal Preventiva, entran a la casa donde nos encontrábamos, rompen la malla ciclónica, entran a la casa, empiezan a detener a todos los que nos encontrábamos en ese lugar. Entre ellos estaba mi padre. Nos sacan de la casa a base de golpes, de insultos. Nos suben a unas camionetas, unas pick-up, para trasladarnos al camión. Desde el momento en el que nos detienen, empiezan a golpearnos, a insultarnos. El tipo de violencia que como mujeres sufrimos en ese momento, pues era completamente una violencia misógina, una violencia especificada hacia nosotros por el ser mujeres. Una vez en el camión empieza la parte más fuerte de la tortura física, tortura psicológica, pero también tortura sexual. Es en los camiones y durante el traslado donde se dieron los hechos de la tortura sexual. Las posiciones forzadas, las amenazas de desaparición, de asesinato. Creíamos que había muertos, porque ante las amenazas y ante la forma tan brutal que nos estaban golpeando,
pues era lógico que pensáramos que ya algunos de los que estábamos siendo detenidos estaban muertos, y también ante la amenaza de la desaparición, Si gustas dejarlo ahí y nada más poner la una, parte final, por favor. una presencia de forma de hacer gobierno, de gobernar, y ante esa forma de gobierno, ante esa forma de represión, no estamos de acuerdo y no hemos olvidado todo lo que históricamente nos ha dolido, ¿no? Ha sido una sorpresa muy agradable que espero no sea aprovechada para seguir manipulando un fraude, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos confiar en las instituciones para alcanzar justicia. Entonces nosotras hemos comenzado a hacer un trabajo de reparación en el que a través de la denuncia social, a través de señalar la responsabilidad del Estado y de los perpetradores, de Peña Nieto, de Vicente Fox, de Wilfrido Robledo, de Medina Mora, de García Luna, de todos estos personajes que han recibido después de esos hechos condecoraciones y puestos mejores en el gobierno, es justamente intentar que la gente de a pie tenga esta capacidad de romper la impunidad y de señalarles. El Estado continúa siendo la política de la represión porque socialmente no los condenamos y porque la memoria suele dormirse. Y nuestra tarea hoy aquí es justamente llamar a la memoria. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Muchas gracias. Quise cerrar con este video porque ya es la última clase y quiero que se den cuenta de cómo la violencia política se ejerce, cómo la violencia contra las mujeres es muy común, cómo normalizamos la tortura sexual por parte de los agresores, de las policías, y que ahora con la 3 de 3, como lo pudimos ver, ya todos estos y cada uno de estos personajes, incluso García Luna, se encuentra en la cárcel en Estados Unidos, y podemos ver que ya vamos a poder empezar a cambiar políticas públicas para el futuro. Yo siempre me imagino que no estamos generando algo para ahorita, porque ahorita se me hace que es muy pronto. Solamente en México utilizamos ahorita. Todo el mundo es ahora o nunca. En México es ahorita y ahorititita. Pero con esta política pública de la 3 de 3, estoy seguro que en 5 o 10 años vamos a tener unos resultados que no pensamos y que ahorita estamos empezando a ver como algo novedoso, pero que en realidad va a cambiar la vida de las futuras generaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Si no, por mi parte será todo de la clase. Este es el momento, alguna duda, algún comentario. Ya para terminar esta sesión, ya concluimos este curso. Entonces es el momento. Me parece que no hay comentarios, maestra, ni dudas. Pues muchísimas gracias a ustedes y espero que les haya servido que viéramos ahora sí que con nuestros propios ojos cómo los perpetradores siguen y seguirán libres hasta que estemos nosotras listas para dejar que eso pase. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, maestra, por acompañarnos en esta sesión, en este curso, en un tema tan importante en este año que fue la 3 de 3 contra la violencia, un paso más para las mujeres.
Le agradecemos muchísimo a todas y a todos. Les recuerdo que vamos a poner el cuestionario de salida para esta sesión, lo cual solicitamos de su apoyo para el llenado contestar el cuestionario. Y pues bueno, a nombre de la Organización Nacional de Mujeres les damos las gracias por habernos acompañado durante estas 7 sesiones al curso virtual Inelegibilidad a cargos de elección popular, Ley 3 de 3 contra la violencia. Les agradecemos mucho y que tengan bonita noche.